Libercast presenta Autores con Raíces, Imaginación sin Límites. Bienvenido al podcast de Liberletras de Libertópolis. Acércate a las ideas y al pensamiento de los escritores contemporáneos más reconocidos, de la mano de interesantes entrevistas realizadas por los conductores de los programas de Libertópolis. Me va a acompañar el escritor de origen colombiano, Juan Gabriel Vázquez, autor de la novela ganadora del premio Alfaguara, El ruido de las cosas al caer. Así que comencemos dándole la bienvenida a Juan Gabriel. Juan Gabriel, muy buenas tardes. Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí en Guatemala. Así que vamos a ver qué podemos preguntarle hoy a Juan Gabriel que enriquezca el conocimiento que ya podemos tener de esta historia, donde cuenta... Le mencionaba a quienes he comentado tu novela que el protagonista, lo llamo el protagonista ausente, porque el protagonista es alguien que ya murió al inicio de la historia, porque tenemos un narrador en primera persona que yo no creo en las casualidades, sino en las causalidades, pero sin entrar en detalles a explicarlo, pues él estuvo presente en el momento del asesinato del protagonista del libro, sí. De lo cual, apreciables oyentes, vamos a hablar más adelante. Pero yo quisiera comenzar leyendo, no sé si esto sea una herejía para alguien, pero leyendo una pregunta que te hizo un compatriota mío, te entrevistó por correo electrónico porque me encantó la honestidad de tu respuesta. Y la pregunta, apreciables amigos, la hizo Fernando Ramos y es la siguiente, dice: Junot Díaz, después de haber ganado el Pulitzer en el 2008, dijo que las múltiples entrevistas no lo dejaban escribir. ¿No teme que el premio Alfaguara haga lo mismo con usted? ¿No le cansa? Y la respuesta de nuestro invitado hoy fue la siguiente: sí, me cansa. Me cansa dar las mismas respuestas a las mismas preguntas. Me cansa ese momento en que me siento representando un papel. Me cansa pasar días y días sin escribir. Pero no se puede decir que no supiera lo que me esperaba. Y cumplo estas obligaciones sin quejarme, porque quejarse es una ingratitud y una es cortesía. Ya vendrá el día en que pueda volver a encerrarme. Juan Gabriel, primero, de nuevo, felicitarte por la honestidad tuya. Entonces yo quería comenzar hoy, antes de que entremos a esos puntos comunes, esos lugares comunes ineludibles que vamos a tener que conversar en algún momento en la entrevista, que tú me dijeras a mí cuál es esa pregunta que en todos estos días no te han hecho, que tú quisieras que te hubieran hecho, aparte de la que si estabas cansado. No tengo tanta imaginación como para eso. Ya en este momento ya no hay ninguna pregunta que se me pueda ocurrir que no me hayan hecho. Las que no me han hecho, no tengo suficiente imaginación como para inventarlas siquiera. Es esta la fuente de mi agotamiento y de esa honestidad de la que tú hablabas en la respuesta, que realmente hay una especie de esquizofrenia en todo esto del premio. Hay una división entre la persona que escribe y esta persona que va dando por ahí entrevistas y que va viajando por todos los países y que más o menos me representa, pero es una vida muy distinta que yo he disfrutado mucho porque me gusta viajar, me gusta conocer gente. Me gusta viajar, quiero decir, en todos sus aspectos. Incluso me gustan los aviones, me gusta estar en los aviones. Es un lugar del mundo en que me siento muy cómodo porque se trabaja muy bien ahí. Pero me aleja todo esto de lo que realmente me gusta hacer, que es estar en mi estudio con mis fantasmas, con mis libros, viviendo el mundo del creador de ficciones. Eso que decía ese momento en que, como dice un poema de Stevenson, que le gusta mucho citar a Javier Marías, el momento en que uno se encierra a jugar con papel, ¿no? Eso es lo que realmente me gusta. Soy una persona esencialmente solitaria, a pesar de que disfruto muchísimo la compañía de la gente, a pesar de que disfruto muchísimo hablar de literatura. Eso es algo que me gusta, pero tiene uno que compaginar esas obligaciones con sus propios intereses y sus propias neurosis. Incluso todos los escritores tenemos un punto neurótico que tenemos que aceptar para poder lidiar bien con él. ¿Y cuál sería ese punto neurótico de Juan Gabriel Vázquez? El hecho de que cuando mejor estoy es en soledad, el hecho de que mi obsesión, mi vicio,
ocurre en estos espacios, la escritura y la lectura, ¿no? El silencio es un vicio para mí, me cansa oírme hablar. Antes, cuando decía que me cansa dar las mismas respuestas a las mismas preguntas, no es porque me cansen las mismas preguntas, es porque me cansa dar las mismas respuestas. Debería tener esa capacidad que yo he visto en muchos otros escritores de dar una respuesta distinta cada vez, ¿no? Inventar cosas, decir mentiras por el placer de hacerlo, eso sería mucho más divertido para mí, pero no he aprendido a hacerlo, tal vez después. Juan Gabriel, uno de los personajes de referencia que aparecen en El ruido de las cosas es El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. El día en que tenía que llegar Ricardo pasó sin que Ricardo llegara. No era la primera vez que sucedía. Demoras de 2 días y hasta de 3 entraban dentro de lo aceptado. El negocio de Ricardo no carecía de imprevistos y no había que preocuparse por eso. Después de comer un arroz con pescado y unas tajadas de plátano frito, Elaine acostó a Maya. Le leyó unas páginas del Principito, entre paréntesis, las del Cordero dibujado, que a Maya le hacían morirse de la risa, y cuando la niña se dio la vuelta y se quedó dormida, Elaine siguió leyendo por inercia. ¿Por qué El Principito y por qué específicamente escoges la parte del Cordero dibujado? Bueno, El Principito ha estado muy presente en mi vida en los últimos años porque tengo niñas pequeñas, tengo 2 hijas de 6 años y a ellas les gusta mucho esta historia. Entonces la he leído mucho, la he releído. A mí siempre me ha gustado. Uno de los primeros libros que leí en francés fue El Principito y además tengo una grabación en la que un gran actor, Jean-Louis Trintignant, lee El Principito entero. Entonces es un libro que siempre me ha acompañado, pero que en particular me ha acompañado en los últimos días. Y mientras escribía la novela me di cuenta de que este libro tenía en común con el mío, que eran libros sobre pilotos muertos, o no tan muertos, accidentados. Porque accidentados, sí, pilotos accidentados, aviones que se caen. Y hay un momento fantástico del Principito, en el que el Principito le dice al piloto que cuenta su historia, le dice, de manera que tú también caíste del cielo, ¿no? El Principito no sabe lo que es un avión, no sabe lo que es un piloto, viene de otro mundo, pero ve este aparato que es un avión y le dice ¿qué es esto? Y le dice el piloto, esto es un avión, esto es mi avión. Entonces el Principito entiende que esa máquina vuela, ¿no? Que esa máquina viaja por los aires y le dice, de manera que tú también caíste del cielo, como él, ¿no? Como el Principito. Y cuando yo leía este episodio para mis hijas o cuando lo oía en la grabación que tengo, yo pensaba, bueno, esto es mi libro también. Mi libro es una historia de gente que cae del cielo. En el avión de American Airlines que se estrella en Colombia en el 95 y que constituye uno de los momentos importantes del principio de la novela. En un accidente de avión que ocurre en 1938, que tiene una relación muy directa con los personajes de la novela muchos años más tarde. En un avión en el que un vuelo comercial entre Bogotá y Cali, en el que Pablo Escobar pone una bomba para matar a un político que ni siquiera llega a montarse en el avión y mata a unos 140 personas más o menos, que se menciona en la novela. La novela se fue construyendo a sí misma, quiero decir, que a mí me sorprendía estas cosas, se fue construyendo como una historia de aviones que se caen. Y entonces leer estas líneas del Principito, leer esta historia de un piloto accidentado que encuentra a la criatura misteriosa que es el Principito, me hacía siempre pensar en mi libro hasta que entró dentro de la trama del libro de manera natural. Así que esa es la historia. Juan Gabriel, pienso que allá empiezas a responder la pregunta de por qué el título de tu libro, claro. El ruido de las cosas al caer. El título surgió primero con un significado muy literal, que era el título, el ruido de las cosas al caer era el ruido de un avión que se cae, porque en algún punto del comienzo de la trama, uno de los incidentes que ponen en marcha la intriga de la novela, digamos, es un accidente de avión, un vuelo de American Airlines que se estrella cerca de Cali, en Colombia, a finales de 1995. Esto fue un accidente real, como si fuera necesario subrayarlo. Y los personajes de la novela, un personaje de la novela, oye la caja negra del vuelo. No voy a decir por qué ni para qué, para no revelar demasiadas cosas, pero hay un personaje que en algún momento de la novela oye la grabación de esa caja negra y ese es el ruido de las cosas al caer. Lo que se oye en esa grabación es el ruido de las cosas al caer. Lo que sucedió es que a medida que yo escribía la novela me daba cuenta de que este título estaba tomando también un significado más amplio, estaba ampliándose su significado, mejor dicho.
está volviéndose metafórico. Ya dejó de ser literalmente ese ruido del avión que se cae para significar cosas más amplias como las relaciones personales del narrador que se están cayendo, la familia del narrador que se está cayendo, varias familias se caen en la novela, hasta contemplar toda la situación social, política de Colombia, de la Colombia de esos años, que era un país al borde del abismo. De hecho, es un país que se cae constantemente en los últimos 40 o 50 años. Para mí Colombia es un país que se cae, que luego hace el intento de volver a levantarse, más o menos lo logra, para luego volver a caer, víctima de la violencia, víctima de los ejércitos ilegales que pululan en el país y víctima sobre todo del gran monstruo colombiano que es el narcotráfico. Entonces el ruido de las cosas al caer se convirtió también en eso, en el ruido de un país que se está cayendo durante esos años que la novela trata de contar o de evocar. Cuando leía la novela, porque obviamente en una novela, apreciables oyentes, tiene que haber algún asesinato. Entonces, bueno, no tiene que haber, pero generalmente y más en las novelas contemporáneas, alguien muere. Cuando los dos sicarios en moto que van a asesinar a este personaje que invito yo a los oyentes a conocer leyendo la novela de Juan Gabriel, este personaje llamado Ricardo Laverde, la imagen que yo tenía era la de, no del libro, sino la de la película de La Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo. Sí, de Fernando Vallejo, porque narraba también la vida de los colombianos en esa época, vida que hoy se ha logrado llegar a una negociación que les permite vivir en paz en cierta forma o con menos incertidumbre a los colombianos hoy, a diferencia de nosotros los guatemaltecos, porque parece ser cuando leo tu novela que la podría estar escribiendo alguien en la Guatemala de hoy, no sí, en la Colombia de hace 15 años. Sí. Entonces, esa referencia, bueno, yo quería llegar a este tema de las similitudes con lo que nosotros estamos viviendo hasta el final de la entrevista, pero al final ya salió, porque en ese tiempo vivías en Colombia, no en Barcelona, como entiendo es hoy. Sí, yo me fui de Colombia en el 96, que es más o menos cuando comienza a cerrarse esta década y media de violencia urbana, ¿no? La violencia, sobre todo la violencia de los años 80, la violencia que se asociaba directamente o que era directamente producto de una especie de guerra personal que le declaró Pablo Escobar al Estado colombiano y dentro de la cual usó a los ciudadanos de Bogotá como objetivo legítimo. Entonces, al principio de los años 80, Pablo Escobar comenzó a asesinar a políticos importantes que lo perseguían o que se le oponían o que defendían la extradición, que era el gran demonio de los narcotraficantes, ¿no? Luego vinieron las bombas en el principal organismo, el organismo de inteligencia colombiano, el edificio del DAS, el Departamento Administrativo de Seguridad, fue objetivo de una de las bombas más grandes. Pero luego el terrorismo tuvo a los ciudadanos como objetivo y entonces empezaron a estallar las bombas en los centros comerciales, empezaron a estallar las bombas en los aviones civiles, los tiroteos se volvieron parte del paisaje bogotano, de manera que eso desapareció prácticamente por completo con la muerte de Pablo Escobar porque estaba ligado a su figura megalómana y a su guerra personal contra el Estado. Pablo Escobar murió en el 93. En el 96 me fui yo de Colombia. La novela, yo no creo que sea casualidad que la acción de la novela propiamente comience en el 96. Es en el 96 cuando Antonio Llamara, mi narrador, que está con Laverde en el momento en que matan a Laverde, recibe una de esas balas, recibe uno de esos tiros que no le tocaban, ¿no? Y yo creo que hay algo de fundamento en la teoría de un amigo lector español que me dijo que en la figura de Antonio Llamara yo había contado todo lo que yo creía que me hubiera sucedido de haberme quedado en Colombia. Es decir, que si a él le empiezan a pasar estas cosas en el 96, que es el mismo año en que yo me fui de Colombia, era porque yo estaba de alguna manera contando lo que yo temía que me sucediera si me quedaba en el país. Una de esas especie de exorcismos de nuestros miedos secretos, de los miedos que no nos damos cuenta que tenemos, ¿no? Así que esa es la relación de mis años en Bogotá con la novela. Lo que ha sucedido, ahora que tú mencionas el tema de Guatemala, es que la novela refleja de alguna manera las situaciones que se han vivido en todos nuestros países, o más bien, todos nuestros países han experimentado una situación que provoca, que genera las mismas emociones que son las que trata de explorar la novela. El miedo, la costumbre del miedo, la sensación de incertidumbre.
todo eso era lo que vivían los peruanos en la época Sendero Luminoso, y me lo dijeron cuando estuve allá. Los mexicanos, cuando estuve en México, me decían, esto es lo que se está viviendo en el norte. Y lo mismo me estás diciendo tú ahora. La situación en ciertas zonas de Guatemala se parece mucho, o más bien produce las mismas ansiedades, los mismos temores que se reflejan o que se exploran en la novela. De manera que es como si la novela hubiera captado un lugar común de nuestros países, de la historia reciente de nuestros países. Y bueno, yo lo único que espero es que en la novela haya algo que contribuya a nuestra comprensión de eso que nos está pasando, que nos pasó. Por lo menos que sirviera para romper la indiferencia con la que unos actúan, que también la mencionas en tu novela, porque si a Antonio Llamara no le sucede lo que le pasó, hubiera seguido viviendo ajeno a una parte importante de su realidad, porque también era su realidad, y luego pues cómo eso afectó su vida. Y esto es algo muy importante, que va a afectar, y generalmente de una forma negativa, toda esa situación en la que estamos viviendo en nuestras sociedades. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Bueno, solo un paréntesis. ¿Alguna vez tú visitaste el zoológico de Pablo Escobar? Sí, lo visité, y además lo visité en circunstancias muy parecidas a las del narrador, que lo visita cuando tiene unos 12 años, que lo visita sin sus padres y casi a espaldas de sus padres, con la familia de un amigo, porque dice que sus padres no le hubieran permitido pisar la propiedad de un mafioso, mucho menos divertirse en ella, ¿no? Era algo muy, muy parecido a lo que sucedía en mi casa. Y el zoológico de Pablo Escobar en general era símbolo de estas contradicciones en la sociedad colombiana. Era un lugar que fascinaba a la gente, un lugar que fascinaba desde luego a los niños, pero a la fascinación se mezclaba la repulsa de pensar y de saber quién era el dueño de este sitio, las cosas que ya había comenzado a hacer. Entonces, yo creo que para mi generación en particular, el zoológico de la Hacienda Nápoles, que así se llamaba, reúne todas esas emociones contradictorias que fueron cambiando a medida que la figura del cartel de Medellín, la figura de Pablo Escobar, fueron influyendo cada vez más y de manera cada vez más violenta en la vida de los colombianos, y entonces cada vez fue menos la fascinación y el interés y más la repulsa, la condena del país entero sobre esto. Pero sí, yo lo visité y es un lugar muy interesante, además por la mitología que incluye. Pablo Escobar lo construyó el zoológico con animales que traía de contrabando, por supuesto, porque él no se iba a poner a rellenar, ¿no?, formularios de entrada, y los traía en un avión Hércules, que era de su propiedad, por supuesto, y que él bautizó como el Arca de Noé. El avión se llamaba el Arca de Noé, ¿no? Eso es un ejemplo de la manera en que Pablo Escobar se veía a sí mismo. Y está lleno de anécdotas el zoológico. En la novela cuento algunos animales que ven en el zoológico, más raros algunos, como un canguro que jugaba fútbol, que pateaba muy bien el balón, y menos raros, como un loro, que era raro no por la especie a la que pertenecía, sino por lo que hacía. Era un loro que era capaz de recitar los nombres de la selección Colombia enteros. Entonces, claro, este lugar tenía que ser llamativo para cualquier niño. Y para mí lo era, a pesar de haberlo visitado con mucho conflicto, porque sabía quién estaba detrás de todo eso. Y estaba abierto al público. Está abierto al público y era gratuito en esa época. Pero hubo una época en que, a pesar de ser gratuito, no se podía entrar libremente, sino que había que manejar una media hora hasta el pueblo más cercano, y ahí en una ventanilla medio misteriosa había que pedir una entrada para luego devolverse y entrar en el zoológico. No sé muy bien eso a qué respondía. Tal vez a un cierto afán de control, ¿no?, de saber quién iba, ¿no?, al zoológico, no sé. Pero sí, un lugar fascinante. Juan Gabriel, algunos de los hechos que mencionas en tu novela son hechos reales, como los accidentes aéreos. ¿Alguno de los personajes está inspirado en alguien que realmente haya existido? No, los personajes son todos parte de esa ficción que uno inventa para acompañar la historia principal que se está contando. O más bien son los personajes que van construyendo el mundo de la ficción, que se basa sobre algunos hechos reales. Desde luego es real el gran marco social que se cuenta en la novela, ¿no? Pero hay realidades en la novela más documentadas que otras, hay realidades, digamos, más oficiales que otras. Todo el mundo sabe de la Hacienda Nápoles, todo el mundo sabe de la influencia de la vida y hechos de Pablo Escobar, digamos, que forman parte del telón de la novela, aunque no son su tema, ¿no? Insistamos nuevamente, la novela no es una novela sobre narcotráfico, por favor. Una historia de amor. Es una historia de amor, es una historia de vidas íntimas, pero todo ese fondo, claro, eso forma parte de la verdad más conocida.
Y luego en algún momento la novela da una mirada hacia el pasado y se empiezan a contar los años en que surgió el narcotráfico en Colombia. Los primeros años de las primeras avionetas que salieron con las primeras cargas de marihuana y todo eso. Y hay unos episodios de la novela que ya me han causado más de un problema, que tienen relación con un personaje, Elaine Fritz, que es una norteamericana que llega a Colombia como parte de los cuerpos de paz de Estados Unidos. Y en la novela se cuenta cómo algunos de esos miembros de los cuerpos de paz tienen una relación más que indirecta con esos primeros años de la producción de marihuana en particular. Resulta que hay una verdad, un secreto a voces en Colombia. Hay una cosa que la gente sabe que sucedió, pero nadie tiene las pruebas y nadie habla de eso con libertad y no está escrito en ningún libro, en parte porque nadie tiene las pruebas. Pero se sabe, forma parte de nuestra conciencia, digamos, que sucedió. Y es que dentro de los cuerpos de paz, que eran estos grupos de voluntarios que venían de Estados Unidos a ayudar, a echar una mano en el tercer mundo, a ayudar a los campesinos, a la gente más desfavorecida, y que lo hacían con muy buenas intenciones, desde luego. En ese grupo había muchos chicos salidos de la contracultura hippie, que probablemente se habían metido a esto por no ir a Vietnam, que se oponían a la guerra de Vietnam, que eran parte de esta juventud que conocemos muy bien por películas y por su música. Y algunos de estos chicos, pocos, pero los había, llegaron a Colombia después de haber trabajado en México, después de haber trabajado en Jamaica, donde aprendieron a cultivar marihuana. Y entonces cuando llegaron a Colombia, y la planta se daba también en Colombia, enseñaron a los campesinos colombianos a cultivar mejor la marihuana, o a cultivar una mejor marihuana, sin duda convencidos de que estaban haciéndoles a los campesinos colombianos un gran favor, porque era una buena fuente de ingresos, porque se estaba vendiendo bien este producto, que era ilegal y todo eso, pero pues finalmente era un simple contrabando, no era la industria de corrupción y de violencia en que se convirtió después el narcotráfico. Entonces a mí siempre me pareció muy irónico que estos chicos bien intencionados, que venían como parte de un grupo tan bien intencionado y tan institucional, digamos, como los cuerpos de paz, hayan sido testigos y, digamos, participantes en los primeros años del negocio. Y me pareció que una de las cosas que podía hacer mi novela era contar esto, era hacer que esto entrara en nuestra conciencia y no que se quedara como esa especie de cosa etérea, ¿no? De secreto indocumentado, porque finalmente una de las libertades de los novelistas es que no estamos obligados a producir documentación para probar lo que contamos, ¿no? Y eso es lo bello de la ficción. Claro, y podemos la verdad de las mentiras. La verdad de las mentiras. Y podemos por eso contar cosas que, aunque todo el mundo sabe que ocurrieron, nadie tiene la prueba de que ocurrieron. Esa es una de las bonitas cosas de escribir novelas. Y fue una de los puntos que más me gustó de tu novela, porque al final lo único que estaban haciendo es enseñarles a producir una hierba que se da bien en Colombia. Sí. Y que no era, voy a utilizar esta frase, entre comillas, mal visto el que se consumiera. Como lo que lo convierte en un crimen es la prohibición y el cierre de las fronteras en Estados Unidos, sí, a un bien que se comerciaba libremente. Pero bueno, eso es un asunto a tratar desde otro punto de vista, no desde el literario, sí, de tu novela, pero inevitable. Pero como ya probablemente algunos de nuestros oyentes han leído las entrevistas que le han hecho a Juan Gabriel, al final lo que hay es una historia de amor, de la cual no hablamos mucho más que mencionar a los protagonistas. Vamos a ver si adivinan quiénes fueron de todos los nombres que mencionamos. El tiempo se nos terminó. Ha sido un gran gusto, un placer. Muchas Disfruté gracias. Leyendo tu novela y pues vamos a estar al tanto de lo próximo. Pues será una excusa más para volver a Guatemala, volver a hablar contigo, así que gracias. Lo que imagino ha dicho en todos los lugares a los cuales ha ido. Eso se lo dices a todas las mujeres, ¿no? Eso... Sobre todo. Libercast presentó Autores con Raíces, Imaginación sin Límites. Una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.